Buenos días, estudiantes. En esta clase vamos a ver 3 temas, ¿ya? Con esta clase damos por finalizada la unidad número 1, ¿ya? Vamos a ver el tema de sustancias puras y mezclas, separación de mezclas y vamos a ver también transformaciones de la materia, ¿ya? O cambios que tiene la materia que sufre, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva nosotros vemos todos los objetivos y los indicadores que tienen que ver con esos 3 temas. Objetivo 1, conocer y diferenciar sustancias puras y mezclas, identificar y clasificar distintos productos de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, conocer y clasificar las distintas formas de separación de estas, comprender y clasificar también cambios físicos, químicos, reversibles e irreversibles de la materia en situaciones cotidianas. ¿Ya? Como habíamos dicho entonces, el primer tema va a ser sustancias puras y mezclas. La materia puede clasificarse en 2 categorías principales: sustancias puras y mezclas. Sustancia pura es aquella materia cuya composición no cambia aunque esté en distintas condiciones físicas. No se puede descomponer en otras sustancias más sencillas por procedimientos físicos como filtración, decantación, etc. Puede ser de 2 tipos. 1. Elementos, también llamados sustancias simples. No se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas ni por procedimientos físicos ni por reacciones químicas. 2. Compuestos. Son aquellas sustancias puras que sí se pueden descomponer en otras más simples o en sencillas mediante reacciones químicas, especialmente por la electrólisis, que utiliza la corriente eléctrica. Una mezcla es aquella materia que resulta de la combinación de varias sustancias que se pueden separar utilizando procedimientos físicos. Una mezcla heterogénea o suspensión es una mezcla en la que se pueden distinguir sus componentes por procedimientos ópticos convencionales. Y una mezcla homogénea o disolución es una mezcla en la que no es posible distinguir sus componentes por procedimientos ópticos convencionales. En una disolución se distingue el disolvente, que es la que está en mayor cantidad o proporción, y el soluto, que es la que está en menor proporción. La salsa mayonesa, el tomate ketchup, la gelatina, que parece que son disoluciones, no lo son, y se trata de mezclas heterogéneas, llamadas coloides. Las disoluciones como azúcar y agua no dispersan la luz en disolución. En cambio, la niebla, la gelatina, sí dispersan la luz y se les llama coloides, efecto Tyndall. En los coloides hay un componente en mayor proporción, en el que hay dispersas otras sustancias en menor proporción. Un emulsionante es una tercera sustancia que mantiene dispersas a las sustancias en los coloides, y entonces a estos coloides se les llama emulsión. La mayonesa es una emulsión, consta de zumo de limón que lleva agua, H2O, aceite, lecitina, que está en el huevo, y es esta la que es el emulsionante. Bien, ese video habla del tema en general, ¿ya? A modo de introducción también vamos a decir que la materia es todo aquello que tiene masa, ¿ya? Y que ocupa un lugar en el espacio. Se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso y clasificarse en sustancias puras o mezclas. Eso ya lo habíamos dicho. Bien, sustancias puras. Las sustancias puras son un tipo de materia cuya composición química no cambia, no varía, aunque cambien las condiciones de temperatura y presión, ¿ya? Por tanto, tampoco pueden separarse en componentes más sencillos. Estas sustancias puras las vamos a clasificar a su vez
en elementos y compuestos. En el video veíamos algunos elementos químicos y también compuestos que vamos a revisar aquí algunos ahora. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a unos amigos que tienen un globo y tienen un algodón de azúcar. El gas, por ejemplo, contenido en los globos es un elemento porque está formado por un solo tipo de átomos. En este caso, el gas que tiene el globo es helio. El algodón de azúcar es un compuesto porque está formado por 3 tipos de átomos. Ya está hecho con azúcar y el azúcar es un compuesto. Tiene átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces ahí tenemos alguna diferencia entre elementos y compuestos. Los elementos tienen átomos de un solo elemento, en cambio los compuestos de 2 o más. ¿Ya? Acá pueden hacer una pausa en el video y realizar esta mini tarea que está acá arriba, que es clasificar sustancias puras. Identifica 3 sustancias puras a tu alrededor y clasifícalas en elementos o compuestos, donde mayormente vamos a encontrar sustancias puras y compuestos en la cocina o en el baño. ¿Ya? Así que esa es una mini tarea. Otra forma de clasificar, ¿cierto?, la materia dijimos que eran las mezclas. Casi toda la materia es mezcla, es decir, está formada por 2 o más componentes que pueden ser que son sustancias puras. Estas se pueden juntar o separar mediante procesos físicos. Acá sí podemos separar los componentes. Tenemos acá un almuerzo, ¿ya? Y dice, algunas mezclas poseen componentes no distinguibles a simple vista, como el agua envasada, que no alcanzamos a ver en la imagen, pero hay una botella de agua, ¿ya? Y en otras, sin embargo, como este almuerzo, se distingue claramente cada uno de sus componentes, ¿ya? Podemos distinguir acá carne, huevo, arroz. Son todos componentes que se pueden distinguir. En cambio, en un vaso de agua no podemos ver cuáles son sus componentes a simple vista. Bien, las mezclas a su vez las vamos a diferenciar o a clasificar según el criterio de clasificación de si se puede observar una fase o 2 o más. Las mezclas homogéneas son mezclas cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme, razón por la cual no se distinguen a simple vista. Por ejemplo, un vaso de agua con azúcar. Si revolvemos bien, cuando eso se disuelve no podemos ver cuál es el agua, dónde está el azúcar. Sin embargo, hay mezclas heterogéneas, que son mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista o con un microscopio o lupa. Acá tenemos una ensalada de fruta, donde podemos ver cada uno de sus componentes, al igual que en el jugo, que es un néctar, la pulpa queda ¿cierto?, dispersa y se ve también el jugo diluido. Bien, entonces, a modo de repaso, vamos a decir de que la materia se clasifica en sustancias puras, en mezclas, que las sustancias puras se dividen a su vez en elementos y en compuestos, y que las mezclas se dividen en mezclas homogéneas si es que no se pueden distinguir sus componentes, o mezclas heterogéneas si es que podemos distinguir los componentes. Vamos a dar paso ahora al tema número 2, que es separaciones de mezcla. ¿Cómo podemos, mediante qué proceso, separar, ¿cierto?, los componentes de una mezcla? Los métodos de separación de mezclas son procedimientos que permiten obtener sus componentes. Algunos de los más utilizados son los siguientes. Vamos a ver cuáles son estos métodos más comunes. Hay un montón de métodos, ¿ya? Pero vamos a mencionar los principales. Tenemos la decantación. Esta permite separar un líquido o un gas de un sólido, o dos líquidos que no se mezclan y que presentan distinta densidad. Este proceso ocurre naturalmente cuando se deja reposar una mezcla. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con aceite, si lo revolvemos y luego lo dejamos reposar, esto va a decantar, ¿ya? Y el aceite pasaría a estar en la parte superior y el agua en la parte inferior, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos también de jugos naturales, si se pueden dar cuenta. La parte líquida queda depositada abajo y la parte de la pulpa
queda suspendida arriba, ¿ya? Otro método es el tamizado, ¿ya? Yo puse aquí 2 ejemplos de uso cotidiano. Este permite separar sólidos cuyos componentes son de distintos tamaños. Es muy utilizado en repostería y en labores de jardinería y construcción. En la imagen superior podemos ver cómo separan, ¿cierto?, tierra de piedras, ¿ya? Tienen distintos tamaños las partículas. Y en la segunda imagen tenemos en repostería o en la cocina cómo tamizamos la harina, ¿ya? Por lo general la harina se pasa por un tamiz, por un colador, para limpiar algunas impurezas con las que pueda venir la harina. Otro método muy común es el de la filtración. Este permite separar un líquido de sólido. Es útil, por ejemplo, al preparar y beber una infusión y al cocinar. Por ejemplo, tenemos un mate, la bombilla funciona como un filtro, ¿cierto? Tomamos el agua y la hierba queda en el mate. O cuando colamos, por ejemplo, los tallarines, ¿cierto?, al cocinarlo. Otro método es el de destilación, ¿ya? Este método es empleado para separar 2 o más líquidos que forman una mezcla homogénea, con diferentes puntos de ebullición, ¿ya? En la destilación se puede utilizar este sistema, que es el que estamos viendo en la imagen, ¿ya? A través de unos tubos que tienen distintas temperaturas, se hierve, ¿ya?, los líquidos y se evaporan a distintas temperaturas. Entonces, así de esa manera es posible separarlos. Bien, pasamos al tercer tema, sin antes dar un repaso a lo que vimos acá con los métodos de separación de mezcla. Nombramos 4, era decantación, tamizado, filtración y destilación, los más comunes. Para finalizar, vamos a tocar el tema de transformaciones de la materia. Toda la materia está en permanente cambio, en constante cambio, ¿ya? Nada permanece invariable. Algunos de estos cambios ocurren de manera natural, como por ejemplo el cambio de color en las hojas ahora que estamos en otoño, y otros son causados por las personas, como por ejemplo en la imagen los incendios forestales. Los cambios que experimenta la materia pueden ser físicos o también pueden ser químicos. ¿Ya? A continuación nosotros vamos a ver estos cambios. Antes de pasar de lleno a lo que son los cambios físicos, ¿ya? Los cambios físicos son transformaciones que alteran solo el aspecto de la materia, pero no la composición. Es decir, no se producen variaciones en la naturaleza de las partículas que lo forman, ¿ya?, sino que cambian sus posiciones como ocurre en el cambio de estado. Vamos a ver algunos ejemplos. Pero también vamos a mencionar que los cambios físicos pueden ser de 2 maneras. Pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. Y acá tenemos un claro ejemplo de reversible, que es estirar un elástico. Estiramos el elástico y cuando dejamos de estirarlo, este vuelve a su origen, a su forma natural. Ya, eso sería reversible. Sin embargo, en la imagen de abajo vemos un vaso de vidrio que está roto, ¿ya? Luego de que este cambio físico altera la forma, ¿ya?, se quiebra el vidrio, no podemos volver a dejarlo como estaba. Vamos a ver algunos tipos de cambios físicos, ¿ya?, de uso muy común. La dilatación térmica, ¿ya? Acá tenemos de ejemplo un termómetro, ¿ya? Esa sustancia de color rojo, con la temperatura, ¿cierto?, se dilata, es decir, aumenta su longitud. Por eso en la escala en los termómetros, cuando aumenta la temperatura, esta línea roja del centro empieza a subir también, por dilatación térmica. Otro cambio cambio físico de la materia son los cambios de estado. Y eso nosotros ya lo hemos visto, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la fusión, vaporización, condensación, solidificación, sublimación y sublimación inversa, ¿ya? Un cambio de estado es el clásico de el hielo que se derrite y pasa a agua, o el agua que se evapora, etc.
También tenemos cambios de forma, ¿ya? Esto ocurre porque hay fuerzas, ¿ya?, que provocan deformaciones momentáneas o permanentes en un objeto. Ya lo nombramos delante, por ejemplo, una deformación momentánea sería estirar el elástico y una permanente sería el vaso roto. En este caso acá tenemos un lápiz. Bien, entonces pasamos a los cambios químicos. Vamos a diferenciarlo de los físicos. Los cambios químicos son transformaciones que se producen en la composición y en las propiedades de una o varias sustancias a partir de la cual se generan otras distintas. Aquí sí hay un cambio en la composición de la materia, ¿ya? No es solamente un cambio de forma. Acá hay un cambio de estructura interna de las sustancias que manifiestan estos cambios. Generalmente, un cambio químico lo podemos notar porque viene acompañado de fenómenos observables o medibles, como cuáles. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Si existe un cambio de color, por ejemplo, ahí tenemos hojas en otoño, eso es un cambio químico. Si hay formación de precipitado, ¿ya? Ese es el ejemplo de un hervidor que se le forma un sarro, ¿ya? Y tenemos otro ejemplo de que existe un cambio químico cuando se ve manifestada una absorción o liberación de calor. En este caso tenemos acá el encendedor, ¿ya? Hay una absorción y liberación de calor. Otro fenómeno observable de los cambios químicos es, por ejemplo, la emisión de luz. Si emite alguna sustancia luz, quiere decir que hay un cambio químico. Y finalmente, el desprendimiento de gas o efervescencia también es manifestación de que está sucediendo un cambio químico. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de cambios químicos, ¿ya?, de reacciones químicas. La más común es la combustión, tenemos una fogata ahí, la descomposición de la fruta o de todo ser vivo, ya es un proceso químico. La oxidación de los metales también es un proceso químico, un cambio químico. La fermentación, ahora que estamos en cuarentena, me imagino que en sus casas han hecho harto pancito amasado. Bueno, para que el pan, ¿cierto?, adquiera ese volumen y pueda estar listo para su cocción, tiene que fermentar por efecto de la levadura. ¿Ya? Ahí podemos ver un cambio químico. Y por último, la fotosíntesis, ¿ya? Hay un cambio. Se toma dióxido de carbono, ¿cierto? La planta realiza un proceso para poder liberar oxígeno. Bien, esta es una mini tarea también, pero la incluí dentro de la guía que vamos a ver a continuación. Recuerden que todas las clases están asociadas a sus guías. Esta es la guía número 4, ¿ya? Retomar que hemos visto o hemos realizado 4 guías, ¿cierto? La número 1, los gases y su comportamiento. La 2, teoría cinético-molecular. La 3, leyes de los gases, que es un video que hicimos ahora último. Y ahora, sustancias puras, mezclas y transformaciones de la materia. Tenemos un total de 4 guías. Los objetivos son los mismos que tenemos en la presentación. Instrucciones. Revisa la clase, ¿ya? En el siguiente link, que es un video que yo voy a subir a YouTube, así que aquí después va a aparecer el link del video. Y luego responde esta guía, de preferencia lo en hojas y luego archiva, para su posterior revisión y retroalimentación. Recuerda también tomar apuntes en tu cuaderno. Si no lo hacen de esa manera, lo pueden hacer todo en desarrollo del cuaderno. Actividad número 1. Responder preguntas muy fáciles. Esto es volver a ver el video e ir sacando acá la respuesta de las preguntas. Actividad 2. Van a clasificar, ¿ya?, y van a colocarle un tic si según es un elemento o un compuesto, ¿ya?, recordando cuál es la característica de los elementos y de los compuestos.
La actividad número 3 mencionan 3 ejemplos de sustancias puras, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les había dado una mini tarea durante el video? Y luego clasifícalas en elementos y compuestos, ¿ya? Que no sean los mismos de acá, ¿ya? Ustedes van a mencionar 3 ejemplos más. Y van a colocar aquí el ejemplo, van a colocar acá si es compuesto o es elemento y por qué ustedes consideran que es un compuesto o un elemento. ¿Ven? Esta es la que yo les había dicho. Actividad número 4. Con los siguientes materiales, tenemos alcohol, sal, tierra, aceite y agua, forman las siguientes mezclas. Una mezcla homogénea, líquida, con estos ingredientes. Luego, una mezcla heterogénea, líquida. Y, por último, una mezcla heterogénea, pero sólida. Entonces, a partir de estos materiales que están acá, tienen que colocar cómo hicieron la mezcla A, con qué materiales, la mezcla B, la mezcla C. Y cómo se imaginan que están las partículas, ¿ya? Los átomos de cada mezcla formada. Acá ustedes tienen que hacer un dibujito. ¿Ya? Si están juntas, si están separadas. Recordando también ahí las primeras guías con respecto a las partículas. En la actividad número 5, ustedes van a colocar, bueno, acá se presenta una mezcla y ustedes tienen que colocar con qué método la van a separar. Si con decantación, con filtración, con tamizado, y nos falta destilación. ¿Y por qué? ¿Ya? La explicación. En la actividad número 6 van a definir qué es lo que es un cambio físico, qué es lo que es un cambio químico, nombrar 2 ejemplos de cada uno, qué son los cambios reversibles e irreversibles, definiciones, clasificar acá si el cambio es químico o físico, pueden colocar una F y una Q, no sé, y la justificación, ¿por qué? Lo mismo acá, clasificar los cambios si son físicos o químicos y también agregarles si son reversibles o irreversibles. Y esta actividad, la actividad número 8, ¿ya? Es una actividad de laboratorio, pero muy sencilla. Ustedes esta la van a hacer aparte. Esta actividad va a ser evaluada. Ya voy a explicar la forma de evaluarla. Necesitan un huevo crudo y un huevo cocido, un plato pequeño. ¿Ya? Pedirle a algún adulto que les cueza el huevo. Acá están los pasos. ¿Ya? Paso 1, anotar las características de un huevo crudo. Abren el huevo crudo, ¿cierto?, dentro del plato y observan cómo es la yema, cómo es la clara. Paso 2, cuecen un huevo en agua hirviendo durante 10 minutos, lo enfrían con agua de la llave y lo parten cuidadosamente, lo pelan y lo parten. Anotan también las características del huevo cocido o también llamado huevo duro. ¿Ya? Y luego van a responder estas preguntas que aparecen acá. Bien, yo les dije que esto va a ser evaluado aparte. Esto va a ser evaluado con la rúbrica de laboratorio. ¿Ya? Por lo tanto, este trabajo, esta actividad, ustedes la tienen que hacer aparte y tienen que hacerle una portada. Acá están todas las características de la portada. Una introducción, ya en este caso sería cambios de la materia, cambio físico y químico, una breve introducción. Y además, una pregunta que a ustedes les surja a partir del experimento. Luego, van a dar respuesta antes de hacer el experimento a esa pregunta. Y eso es lo que nosotros llamamos hipótesis. Bien. Luego, anotamos los objetivos y materiales. Eso está en la actividad. Ya, los materiales, los objetivos. Mencionamos el procedimiento, son los pasos. Luego, las preguntas es el resultado. Ya, vamos a ir revisando acá. Aquí. Acá, estas observaciones que anotamos del huevo crudo y el huevo cocido son
las que van acá, en resultados y datos. Ustedes colocan resultados y datos y colocan la observación de ambos huevos. La parte de análisis, ¿ya? Es la siguiente. Son las preguntas que aparecen acá, ¿ya? Ustedes solamente aquí responden estas preguntas. Y en la conclusión, ustedes redactan con sus propias palabras si se cumple o no el objetivo y si se comprobó la hipótesis que ustedes plantearon. Y si no se comprobó, también. ¿Ya? Y acá en referencias bibliográficas, presenta por lo menos 3 bibliografías consultadas. Puede ser su libro, puede ser alguna página de internet, otro libro que tengan en la casa, ¿ya? Aunque acá, por la circunstancia en la que estamos, vamos a dejar con que presenta al menos bibliografía, una, ¿ya? Al menos una, ¿ya? Y van a tener todo el puntaje. Esta rúbrica también se les va a adjuntar, ¿ya? Bien, bien niños. Eso entonces con respecto a estos 3 temas. Entonces vimos sustancias puras y mezclas, cómo se separan estas mezclas y las transformaciones de la materia, ¿ya? Ahora ustedes realizan su guía, su trabajo, esto ya es lo último, y la corrección de esta guía va a estar, yo creo, la próxima semana. Así que ahí nos vemos en un nuevo